Hola, bienvenidos al Discipulado Conociendo a Dios. Mi nombre es Diego Alzate y soy el pastor general de la Iglesia Conociendo a Cristo en Armenia, Quindío, Colombia. Luego de unos años de darnos cuenta del conocimiento de Dios y la importancia de tener unos fundamentos firmes, llegamos a la conclusión de que el conocer a Dios es lo más importante en nuestras vidas. Recordaba hace 20 años, cuando en esta ciudad, en Armenia, Quindío, hubo un terremoto de magnitud 7.6 y este terremoto trajo a la ciudad de Armenia una gran destrucción. En menos de un minuto, más de 1.600 personas fallecieron y más de 10.000 quedaron heridas. Y ante este monumental desastre que hubo en esta ciudad, se empezaron a hacer unas investigaciones de por qué tantos edificios de 5, 6, 7 pisos y también casas muy bonitas de la ciudad cayeron. Y la investigación arrojó de que los fundamentos, las bases que sostenían los edificios y estas casas no eran sólidos, no eran firmes. Esto hizo que muchos edificios colapsaran, cayeran inclusive de piso en piso, aplastaran muchas personas y muchos fallecieron. Aparte de ello, muchas pérdidas materiales tuvimos, incluyendo el mismo negocio, la empresa que yo tenía, la cual el lugar donde estaba también colapsó, cayó el techo, destruyó totalmente el local y se perdió toda la mercancía. En esa investigación que se hizo, se descubrió que la razón por la cual estos edificios cayeron y estas casas cayeron es porque las bases, como decía, las columnas y las bases del edificio no eran lo suficientemente fuertes, firmes, y no estaban con los elementos importantes para poder sostener un movimiento de esta naturaleza. Desde ese día, recuerdo, toda la reconstrucción de la ciudad se llevó con sistemas especializados, las casas totales fueron reforzadas, se les colocaron columnas, vigas de amarre, y los edificios en la parte de abajo tenían ya unas bases, unas zapatas que llaman acá, muy firmes para que el edificio no se volteara ni se cayera. Esto, amigos, les comparto porque en el mundo allá afuera, las circunstancias de las vidas de las personas están pasando la misma situación. Vienen dificultades, vienen problemas y la familia, la vida de esas personas se derrumba en un abrir y cerrar de ojos. Hoy inclusive tenemos el índice más alto de suicidios en Colombia. Solamente para esta fecha, solo estos 3, 4 meses primeros del año, ya han habido más de 26 suicidios, sobre todo en jóvenes, pero también en personas de avanzada edad. ¿Y por qué les traigo todo esto a colación para dar un discipulado, como es el discipulado conociendo a Dios? Para que conozcamos de que la realidad de la iglesia, no solo de la iglesia cristiana, de la iglesia también popular y de las vidas y las familias de las personas, es que no hay fundamentos firmes. Y cuando ellos buscan de Dios, cuando usted va y busca del Señor, quiere acercarse a conocer de Dios, entonces vienen vientos, vienen terremotos espirituales a su vida, vienen enfermedades, vienen circunstancias familiares, problemas económicos, enfermedad, y el alma de la persona, el cuerpo, todo su ser se ve inmiscuido en una depresión y en una incapacidad de resolver esa circunstancia y por lo tanto se alejan de la iglesia,
se alejan de los hermanos, se alejan de la familia, se alejan de la sociedad y por último, no ven la manera en que puedan seguir a Dios y creen que seguir a Dios es dejarlo todo. Pero no es así. Realmente el discipulado, conociendo a Dios, nos enseña precisamente todos esos detalles. Para comenzar, quiero hacerle una pregunta. Una de las cosas especiales que hacía Jesús al dar sus enseñanzas era que la mayoría de ellas las hacía en forma de preguntas. Siempre preguntaba, y ese es un modelo inductivo, en el cual se busca no solamente atraer al espectador que está oyendo, sino también a hacerlo razonar y darse cuenta las circunstancias que actualmente están pasando en su vida. Un ejemplo de ello es preguntarte hoy, porque lo primero que quiero decirte es que debes tener tu Biblia a tu mano, sea en tu celular o sea en una Biblia manual como esta, ¿cierto? Para que usted pueda buscar los versículos y poder identificar estos principios. La sociedad está llena de valores y de principios, pero realmente una sociedad se levanta con principios. Los valores pueden cambiar. Los valores en una sociedad, por ejemplo, los valores en la China, frente a una familia, pueden ser diferentes a los valores en Colombia. Y eso es lo que hace que las culturas cambien y confundan valores por principios. Por lo tanto, el fundamento que queremos compartirle está basado en lo que Dios dice, o sea, en principios. Vamos a colocar entonces fundamentos firmes, bases sólidas, principios sólidos, para que cuando usted esté buscando de Dios y comience esa nueva vida que Dios le ha permitido ahora encontrar con su Creador, usted pueda permanecer firme como la roca, inmovible. Quiero hacerle la primera pregunta, y es, para ti, ¿qué es la vida eterna? Yo sé que tú puedes haber ya asistido a una iglesia cristiana, o no haberlo hecho, o tal vez creas en Dios a la manera tuya, y también creas en Dios a la manera de otros. Sin embargo, quiero hacerte esa pregunta. ¿Para ti qué es la vida eterna? Piénsalo. Medita por un momento. No el pensamiento de otra persona. Tu pensamiento. Si resumes todo en tu vida en este momento y te pregunto, ¿qué es la vida eterna? ¿Tú qué responderías? Bueno, tienes una de dos o tres respuestas posibles. La primera es que la vida eterna es lo que vamos a vivir nosotros después de que este cuerpo muera. Cuando vamos a la sepultura, entonces sabemos que tenemos un alma y sabemos que hay algo más allá y creemos que es lo que vamos a disfrutar con Dios después de que fallezcamos en este cuerpo. Para ellos entonces la vida eterna comienza cuando yo muero físicamente y empieza esa nueva vida con Dios. Tal vez en los cielos, tal vez en algunos lugares o moradas especiales. O tal vez para otros que quedan, dicen, dormidos hasta que el Señor los despierte. Otros pueden decir que la vida eterna es el vivir todo lo que tenemos hoy, disfrutarlo a la mayor brevedad posible, vivir el día a día, disfrutarlo, vivir en una comodidad o conseguir el pan diario de cada día y que eso es vivir la vida eterna. Pero yo quiero preguntarte, de esas dos, tal vez puede haber una tercera opción. Ese ha sido nuestro pensamiento. Pero quiero invitarlo para que vaya a el libro de San Juan, capítulo 17, en el versículo 3. San Juan, capítulo 17, versículo 3. Mientras lo busca, yo le voy a decir que aquí en este pasaje está hablando Jesús. Y está hablando precisamente porque está con sus discípulos y quiere empezar a orar por sus discípulos.
Y antes de empezar a orar por ellos, antes de empezar a orar inclusive por nosotros mismos, porque Él dice, y a los que han de creer en la palabra de estos, quiero que vaya al versículo 3 y mire lo que dice. Y esta es la vida eterna. Aquí Jesús va a definir, según Él, lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos cosas importantes. Hoy nos estamos dando cuenta que según Jesús, según los pensamientos de Él, sus palabras dicen que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él está hablando de conocer. ¿A quién debemos conocer? En primera instancia dice que debemos conocer a Dios, y hay una coma y una i, la preposición i habla de dos, de Dios y del Hijo. Dice en el versículo 3, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Jesucristo quién es? Yo creo que a ti te han dado a conocer a Jesús desde la niñez. Te han dicho que ha ido a la cruz, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, y que vivió entre los judíos, y que fue un hombre sin pecado, que vino y pagó el precio por nosotros. Todo eso lo hemos sabido. Así que a Jesucristo tú lo conoces. ¿Y Jesucristo es quién? El Hijo de Dios. Pero dice acá que primero hay que conocer a Dios y a Jesucristo. Eso significa que ahora tú has conocido de Jesús, pero tal vez Jesús, que es el Hijo de Dios, tiene también un Padre. Tú has conocido muy bien quién es Jesús, pero no has conocido quién es el Padre. Te han presentado a Jesús, tú sabes quién es Jesús, pero aún no conoces quién es el Padre de Jesús. Y el Padre de Jesús no fue José, es el Dios de los cielos. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es que la vida eterna consiste en esto, según Jesús, en conocer al Padre y conocer al Hijo. Quiere decir que la vida eterna comienza ahora. Es en ese momento en que la vida eterna puede venir a tu vida cuando empiezas a conocer al Padre y cuando empiezas a conocer al Hijo. La información del Hijo en muchos ya está clara, pero muchos desconocen realmente quién es el Padre. Aquí me viene la razón por la cual te podría hacer esta pregunta. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, vino a los judíos y estuvo en este pueblo? ¿Por qué Dios no lo llevó a los chinos o lo llevó a los que están en las montañas, los tibetanos? ¿O por qué no lo llevó a Europa? ¿O por qué no lo presentó a los indios incas o a los chibchas en el tiempo en que él estuvo? Bueno, realmente Jesús vino a los judíos porque Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces Jesús vino a los judíos porque los judíos tenían un Dios. Tenían un Dios. Y ese Dios de los judíos es el Padre del Hijo. Es el Padre de Jesús. Entonces, los judíos conocían muy bien al Padre, sabían quién era el Padre, las promesas del Padre y todo lo que Él dijo que iría a hacer por ellos. Pero cuando envió a su Hijo, los judíos no lo aceptaron y no lo reconocieron como el Hijo de Dios, sino que lo crucificaron y lo mataron. Entonces, esto significa que los judíos creían en el Padre, conocían las promesas del Padre, pero no conocieron al Hijo. Ahora nosotros se nos ha presentado a Jesús. A muchos de nosotros nos han invitado a hacer oraciones de fe, nos han invitado a pasar al frente, pedir perdón por sus pecados, y todo eso está bien, la verdad es de edificación.
pero no conocemos por qué el Padre mandó al Hijo. Conocemos que el Hijo murió por nuestros pecados, murió por nuestras debilidades, cargó nuestras enfermedades, pero no entendemos por qué el Padre lo hizo. Entonces ahora vamos a descubrir esto. Hoy entonces comenzamos entendiendo primero qué es la vida eterna. Entonces resolvamos, volvamos al versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, el Hijo. Entonces, ¿dónde podemos ir para conocer al Padre? A la palabra de Dios. ¿Y dónde podemos ir a conocer al Hijo? A la palabra de Dios. Pero Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos para precisamente entender cuál es su propósito al enviar a su Hijo y el por qué nosotros debemos estar preparados para cuando Él, el Hijo, regrese a la tierra. Entonces, aquí vemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el Padre, y a Jesucristo, el Hijo. Y ellos, que son uno, nos van a enseñar cómo se manifestaron, cuáles son sus atributos, cuáles son sus actitudes y el deseo de vivir en medio de nosotros. Así que esta es pues la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora necesitamos un testigo de que lo que estamos diciendo o lo que Jesús está diciendo es verdad. Tenemos que ir a la palabra. Solo en ella vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas que nos hemos hecho por años. Tenemos que confirmar entonces si lo que Jesús está diciendo es comparable y es semejante a lo que el Padre había dicho. Para ello le voy a invitar para que vaya a Jeremías capítulo 9. El libro de Jeremías está enseguida del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, siendo Isaías uno de los profetas mayores y Jeremías también, que es contemporáneo con él. Y en Jeremías capítulo 9, en el versículo 23 y 24, dice de la siguiente manera. Mire lo que dice el profeta Isaías, direccionado por el Espíritu Santo de Dios, el Padre. Dice el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miremos este primer versículo. Aquí está diciendo el Señor, Jehová, está diciendo que no se alabe el sabio en su sabiduría. Desafortunadamente hoy nos encontramos con muchos neófitos en la palabra que por saber 2 o 3 versículos ya creen que saben toda la verdad y que solamente esa es la verdad y que solamente por medio de esa verdad es que podrán ser salvos. Claro, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero aquí está diciendo que no se alabe el sabio en su sabiduría. O sea, no se jacte, no se ufane, no se crea más porque cree que tiene mucha sabiduría, que tiene mucha palabra, que tiene mucho conocimiento, que ha leído muchos libros. Muchos aquí se confunden con el ateísmo porque consideran que muchos hombres escribieron libros basados en verdades, pero la verdad no lo es así. Son pensamientos de hombres que transmitieron ese pensamiento escrito y que hoy nosotros leemos esos libros como Darwin, como muchos de ellos que escribieron sobre la creación, el evolucionismo, sobre el Big Bang. Todos son teorías, no son cosas probadas. No es científicamente probado, no hay manera de probarlo. Por lo tanto, la ciencia dice que para que algo sea verdadero,
tiene que ser probado. Y desafortunadamente la evolución no ha sido probada. El Big Bang no ha sido probado. Son teorías. Las especies de Carlos Darwin es una teoría. Fue algo que él, una tesis, una teoría que puso, pero no tiene que ser siempre verdad. Entonces aquí dice que no se jacte, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Esto qué significa? A veces nos encontramos con personas que son demasiado fuertes al hablar y creen que por gritar y por mandar y por tener aparentemente autoridad, se tiene que hacer lo que ellos digan. Y que es como ellos digan y pare de contar, pero no es así. No es por valentía. Dios no necesita quien lo defienda. Dios no necesita que yo lo defienda. Él no necesita que le hagamos juicios, porque Él no necesita nada de nadie. Y ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿A qué se refiere con esto? Voy a colocarle un ejemplo. Cuando se reúnen varios hijos de un papá y una mamá, y después de unos años ya mayores ellos se reúnen, y uno de ellos es más adinerado que los demás, y a los demás, digamos, no les fue muy bien que digamos económicamente, ellos se reúnen, pero al reunirse alguien dice, ¿por qué no hacemos un asado? Y los demás están de acuerdo en que hagan el asado. Pero se levanta el que le ha ido muy bien y dijo, no, ¿cuál asado? Hagamos más bien un banquete, matemos un novillo, hagamos una gran comilona, invitemos a los vecinos, etcétera, etcétera. Y los otros hermanos se quedan inclusive callados porque como él tiene el dinero y él tiene la capacidad económica, entonces se haga lo que él dice. Pero creemos que esa es lo que había que hacer, pero no siempre, porque tal vez era el cumpleaños de la mamá y lo que la mamá quería era una tortica de cumpleaños nomás. Entonces, creen los ricos, algunos de ellos, que por el dinero son más escuchados, o porque el valiente, por ser fuerte y el que más grita, va a ser escuchado, o el que se cree muy sabio, el que se cree muy nerd, cree que porque dijo 4 o 5 frases de un escritor, entonces él tiene la razón. Pero mire que el Señor no es así. Mire el versículo 24. El versículo 24 dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si alguien se va a exaltar, se va a sentir o quiere alabar o quiere jactarse de algo, alábese en esto, dice, en entenderme y conocerme. ¿Sí ve la palabra? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo entonces Dios es que lo que Él quiere es que lo conozcamos y lo entendamos. Y va Jesús en Juan 17:3 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que Dios ha querido es que lo conozcamos, para que entendamos que en eso que estamos aprendiendo de Él, está escondida la vida eterna. Y que la vida eterna no es por allá cuando vayamos a morir y a vivir no sabemos dónde. No, la vida eterna comienza hoy, en este momento, cuando estamos empezando a conocerlo y a entenderlo a Él. Esa es pues la confirmación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que lo que Dios quiere de nosotros es que lo conozcamos y lo entendamos. Y ahí vamos a tener entonces la vida eterna. Pero, ¿a dónde vamos a ir entonces para conocer la vida eterna? Porque a Dios nadie le ha visto, dice la palabra. Dice que yo no lo puedo palpar, no lo puedo tocar, no lo puedo oír audiblemente, no lo he podido ver visualmente. Entonces, ¿cómo hago para conocerlo
y a entenderlo si no lo oigo, si no lo veo, si no lo escucho, si no lo palpo? Entonces, para eso Dios, en su infinita sabiduría e inteligencia, sabiendo los tiempos por los cuales nosotros habríamos de vivir en esa tierra, entonces decidió dejar un legado, dejar su pensamiento, escribirlo, para poder que nosotros pudiéramos conocerlo y entenderlo. Y para eso quiero que vaya a el libro de Isaías. Devuélvase un libro de donde está, en Isaías capítulo 55. Busque allí, mientras usted lo busca, Isaías 55, versículo 8 y 9. Es interesante que el profeta Isaías da estas palabras anteponiendo lo que un día nosotros íbamos a preguntar. Y en Isaías 55, versículo 8, Dios nos advierte quién es Él y qué es la Biblia. Porque la pregunta hoy, aparte de la vida eterna, es preguntarte en esa primera lección, ¿para ti qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Entonces, hay personas que dirán esto. Bueno, la Biblia es el manual de vida que Dios nos dio para poder vivir en esta tierra. ¿Lo cumples? Trato, pero no sirve trato. ¿Lo cumples o no lo cumples? Porque en él es en el sí o en el amén. ¿Sí o no? Otros dicen que la Biblia es el manual de vida, ¿cierto? Es, aparte de ello, la manera en que tenemos que cumplir las leyes de Dios. ¿Cumple las leyes de Dios? ¿Verdad que no? ¿Cumple sus mandamientos? ¿Verdad que no? Pero acabas de pensar que dijiste, bueno, lo intento. No sirve, lo intento. Entonces, ¿qué es la Biblia? Realmente, la Biblia, Dios sabía qué iba a pasar. Y mira lo que dice el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Te lo repito, lo acabas de leer en tu Biblia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. O sea, los pensamientos de Dios que están escritos en la palabra son más altos que nosotros. O sea que nosotros no pensamos como Dios. Por lo tanto, no actuamos como Dios. Y los caminos que vivimos en esta vida no van de acuerdo a los caminos de Dios. Entonces, ¿qué es la Biblia? Recuérdalo. La Biblia son los pensamientos de Dios. Pero no solamente los pensó, sino que los expresó. Dios tiene pensamientos, pero no solo lo pensó, sino que expresó su pensamiento. Por lo tanto, definimos que la Biblia es la expresión de un pensamiento de Dios. ¿Lo viste? La Biblia son la expresión del pensamiento de Dios. Entonces Él lo que quiere es que lo conozcamos a Él y lo entendamos para que nuestros pensamientos se puedan poner de acuerdo con los pensamientos de Él. Y no los del vecino, no los del libro de fulano de tal, los del ministerio de fulano de tal, ni los de la iglesia de fulano de tal. No, la Biblia es autosuficiente para responderte todas las preguntas y para traer todo el conocimiento que necesitas para que conozcas y entiendas quién es Dios y cómo es que funciona la vida eterna. Ahora, mira el versículo 8.
De ahí, de 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No puedes pretender que Dios piense como tú. No, porque sus pensamientos son santos, limpios, puros, sin pecado. Pero nuestros pensamientos son inicuos, son impíos, son malos, buscan siempre hacer el mal y no el bien. Porque el mal es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él ha tenido paciencia con nosotros y Él quiere darse a conocer a nosotros para que nosotros podamos empezar a pensar como Él. No a ser Él, sino a empezar a pensar como Él piensa. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando empiezas a conocerlo y a entenderlo a Él, entonces conocerás que realmente tiene un propósito, tiene una visión, tiene una misión para nosotros y que todo está programado para algo que Él ya ha decidido hacer. Y te está invitando a ser parte de ese proyecto o de ese plan que Él ya se había propuesto. Dice el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bonito entonces saber que Él lo que quiere es que lo conozcamos, que lo entendamos, porque sus pensamientos son totalmente diferentes a los tuyos y a los míos. Entonces lo que Él va a hacer es que Él va a instaurar su pensamiento en mi vida para que seamos uno, como decía Jesús en Juan 17, para que seamos uno, tu Padre en mí y yo en ti, para que ellos sean uno como nosotros, yo en ellos y ellos en mí, para que tengamos un pensamiento. Esa es la base de poder conocer a Dios. No hay dos pensamientos, hay un solo pensamiento. No es lo que el hermano piense. Te lo digo esto porque por muchos años nosotros escuchamos lo que los hombres decían de Dios. Ahora nosotros estamos aprendiendo a escuchar lo que Dios dice de los hombres. Y esa es la diferencia. Por eso, en esta primera parte, era tan fundamental, en esa primera lección, entender ello.